La verdad que yo estoy chocha porque me sirve un poco, ¿no? Como interlocutor. Claro. Y él se adaptó mucho a mi forma, porque otra gente que lo conoce de otras radios me cuenta que es muy serio. ¿Sí? Y conmigo ya, pobre, en cualquier momento le ponemos un clavel en la oreja y lo sacamos de acá y yo qué sé. Al doctor, al sexólogo clínico, Adrián Rosa. Hola, Doc, ¿cómo le va? Bien, mira, yo estaba escuchando atentamente lo que hablaban de lo ilícito. Y lo que es ilícito, ronda lo que es ilícito, es lo que pagan las obras sociales y prepagas a un profesional de la salud por Eso. atender. Y por supuesto, ¿no? También en el Estado hay que decir que lo que está ganando el equipo de salud es bajo y tenemos que mejorar mucho, ¿no? Claro, el tema ahí es que nos cuesta a nosotros realmente hacernos valer porque el ejercicio de esta profesión, que es liberal, se impone un poco en soledad, ¿no? O sea, como que nos juntamos para los congresos, para evaluar los casos, para todo eso, pero para reclamar por nuestros sueldos, por lo que nos pagan y todo, nos parece que es como extemporáneo, ¿no? Y y obviamente que somos víctimas, no es que... Pero uno quiere decir que realmente deberíamos poder exigir, porque en el fondo si nosotros realmente tomamos en serio lo que valemos, no podemos seguir permitiendo, porque a partir del destrato del profesional viene toda la debacle que es el trato a las personas, ¿no? Porque si nosotros nos permitimos que nos dejen laburar por 2 mangos, con muchas horas, con poco tiempo para atender a la gente, sin aparatos, sin estudios, sin interconsultas, lo que damos es muy deficiente, ¿no? Y nos hemos acostumbrado. Así que, doctor, yo lo invito cuando quiera, usted y yo hacemos un paro, nos vamos ahí al ministerio, armamos una carpa en la puerta. Yo tengo un pene de 1,80 m, se lo clavo ahí en la puerta del ministerio. ¿Sabe qué? Mire, ya sacamos ganancia, después no sé lo que vamos a hacer, doctor. Sí, bueno, o sea, es una situación que arrastramos históricamente y qué bueno que tal vez se profundizó en la pandemia para valorizar el trabajo del equipo de salud. Y bueno, Gaby, hay que cambiar un poquito el chip y realmente digo, la gente que está en el medio, porque tiene una obra social, una prepaga que paga una cuota de 50, 70, 80 mil pesos, ¿no? Se están quedando, hoy veía una nota, está bajando la cartilla de profesionales de salud que atienden el ámbito privado, ya no solamente hablamos del público, Claro. donde faltan nombramientos. Es que el profesional se cansa y ya no acepta trabajar por eso. Lo que pasa es que la gente entonces no va y hace denuncias masivas en la Superintendencia de Obras Sociales para que entonces se obligue, ¿no?, a que la obra social negocie aumentando el precio de la consulta para que entonces haya consultores. Y ahí está el juego en el que ellos se basan, ¿no? Y a que a nosotros también nos cuesta por ahí organizar a nuestra masa crítica, que son los pacientes, ¿no? Ese es un tema que, bueno, lógico, porque el ejercicio de la medicina se alejó de la práctica sindical y política, ¿no? O sea, está mal visto eso. Pero realmente cuando uno, por ejemplo, a mí me ha pasado con mis pacientes de PAMI, que bueno, cuando los que me contrataban de una clínica se dieron cuenta cómo era yo, directamente le cambiaron a todos los pacientes el médico de cabecera para que ya no fueran pacientes míos, y vinieron los 30 pacientes a decirme que ellos se querían seguir atendiendo conmigo. Entonces yo digo, bueno, ustedes tienen que hacer una nota diciendo que por la cuestión que ustedes tienen derecho a elegir quién los trate, y bueno, yo soy su médica hace mucho, la infectóloga. Bueno, imagínense que cuando fueron los 30 o más con esa nota cada uno, qué sé yo, obviamente que no solo no me rajaron, sino que quedó como, bueno, a esta no la toquemos porque, claro, digamos, tiene como su capacidad de su hinchada atrás organizada, además. Entonces, pero bueno, eso por ahí lo hago yo, que tengo esa visión de lo que sucede, ¿no? Otro médico por ahí sencillamente se va y los pacientes realmente quedan tirados y después ven cada uno cómo se las arregla, ¿no? Pero bueno, Doc, yo la verdad que
lo que usted dice tiene toda la razón. Y no, de verdad, siempre estoy bregando justamente porque también nosotros tengamos capacidad de pelear y de sentirnos respaldados para poder ganar esa puja, digamos, distributiva con los que son nuestros patrones, ¿no? Pero es decir, mira, nunca tuvimos representación gremial fuerte. Creo que SICOP en la provincia de Buenos Aires es un gremio que uno puede decir que es bastante representativo, pero el resto, yo no recuerdo ninguna asociación médica o gremio que luche por nuestros derechos. Pero bueno, esto es otra discusión, la gente se va a aburrir, la gente quiere hablar de próstata. De la próstata, doctor. De las personas con pene, y bueno, y le damos para el gusto. Claro, porque escúcheme, están todos con el guante en la mano. Y bueno, justo la semana pasada nosotros estuvimos charlando acá en este programa, Doc, porque está Leito acá, que justamente se había hecho un estudio y le había dado elevado, y bueno, cuando fue a ver al urólogo le dijo, no, mirá, hay algunas cosas que por ahí, antes de hacerte el estudio, estaría bueno que no las hagas, y entonces vamos a repetirlo, y bueno, ¿le tactó también? No, después cuando le lleve los próximos estudios, que es el PCA libre y el otro que no me acuerdo cómo es, ahí será el gran momento. Ahí será el gran momento. ¿Qué momento? A ver, primero hay que decirle, como siempre decimos todos los pacientes, ¿no? O consultantes, un estudio no diagnostica nada. Depende de la clínica, de los antecedentes, del estudio, porque el estudio puede salir mal porque el laboratorio lo hizo mal, o porque por eso hay que repetirlo. Claro. Que se siente tener tranquilidad. Vienen con un estudio suelto, y el estudio no es una persona, no es representativo. O sea, tranquilidad. Después, si se repite el estudio y vuelve a dar elevado el PSA, bueno, se hará un contexto que a veces existe la ecografía, el tacto que falta y la posibilidad de hacer una biopsia en algunos casos. Claro. Claro, por eso, porque justamente después de haber hablado de todo esto, el domingo de la semana pasada, este domingo fue el Día Internacional del Cáncer de Próstata. Exacto. A ver, hay que explicar a la gente que la patología más frecuente del problema de salud es la hiperplasia prostática benigna. Hablamos de un agrandamiento de la próstata, que no es un cáncer, que es benigno, pero que puede dar síntomas. Que es que el chorro miccional es más corto, que podemos orinar y quedarnos con ganas, que podemos tener infecciones urinarias a repetición, que podemos tener dificultades en las relaciones sexuales. Bueno, esto es la hiperplasia. Entonces, a partir de ahí, tenemos lo otro que sí es el cáncer, que aparece. 1 de cada 8 hombres o personas con pene tendremos cáncer de próstata, que es tratable y curable. Por eso es importante el diagnóstico temprano, que es lo que queremos concientizar acá, ¿no? Que vayan al urólogo. Claro, o sea, hay una edad a partir de la cual empieza la posibilidad de que la próstata sea grande, y como pasa el cañito de la uretra, que es donde el pis sale desde la vejiga, ¿no? En este caso al pene, en el meato urinario, o también en la mujer, ¿no? En la región de la vulva, donde sale el meato urinario, pero la mujer, justamente, quien nace, digamos, con ovarios, no desarrolla la glándula prostática, sí, como dijo usted, los que tienen pene. Entonces ahí es importante que ese agrandamiento causa estos síntomas que el doctor decía, ¿no? O sea, el chorro pierde fuerza, entonces mojo la tabla, o cada vez me voy mojando más cerca de los zapatos, me quedo con ganas, tengo que orinar más veces porque orino poquito, tengo más infecciones. O sea, todos esos son los síntomas de ese agrandamiento, que no es para nada cáncer y que también tiene tratamiento, pero que hay una posibilidad que alguno de esos casos sí se transforme en un cáncer, y por más que la palabra nos resulte fuerte, realmente la posibilidad de sobrepasarlo airosamente, digamos, es el saber que está y buscar el tratamiento oportuno. Y en eso el otro día, entonces me lo engancho al doctor Leito ahí en el programa que yo tengo en Radio Rebelde, que ya me lo estoy agenciando también al doctor. Estamos de 14 a 18 y ahí lo tenemos al doctor. Así que estuvimos hablando también porque, por ejemplo, ¿no? Las mujeres trans, que inclusive transgénero, que se han operado, ¿no? Se han reacondicionado, tienen próstata. Claro.
Entonces, a veces una persona, inclusive por el contrario, un varón trans, que por ahí sí se extirpa las mamas o se puede hacer alguna cirugía, generalmente conserva el útero. Entonces, ahí siguen siendo importantes estos controles, porque por más que cambiaste de género, digamos, estas glándulas siguen estando y esta posibilidad sigue estando, ¿no? Entonces, Doc, a partir, digamos, para decirle a la gente concretamente, a partir de qué edad es conveniente que el varón, y si no tiene síntomas, igual va al urólogo. Bueno, hay que decir que a los 50 años la recomendación es que vayan al urólogo, porque es importante, aún sin síntomas, tengamos en cuenta algo, como la hiperplasia prostática benigna puede dar síntomas, el cáncer de próstata no da síntomas, por lo cual no hay que esperar la sorpresa. Claro. Es decir, 50 años, y si hay antecedentes familiares de problemas de cáncer de próstata o de hiperplasia prostática benigna, se recomienda que la consulta sea a los 45 o 40 años, Gabriela. Sí. Bien, o sea, los varones con antecedentes familiares de cáncer de próstata sería conveniente a partir de los 40-45 plantearse iniciar esta consulta con el urólogo, y el resto, digamos, a partir de los 50 o se aparecen estos síntomas que estábamos hablando. ¿Y qué otra cosa le podemos decir? Porque usted me decía factores predisponentes y factores atenuantes, ¿no es cierto?, de esta predisposición. Por ejemplo, la dieta, la caminata, ¿no? Sí, mira, es importante enseñar desde el miedo, porque la gente se asusta y los hombres no nos gusta ir al médico, y no nos gusta ir al urólogo, no nos gusta ir al cardiólogo. El consejo primero es que tienen que ir, porque esto es importante para cuidarse. Lo segundo es cómo evitamos o disminuimos el riesgo de la aparición. Hay dos cosas que no las podemos cambiar. Una es la edad. A partir de los 50, 60, 70 hay mayor incidencia de problemas de próstata, y lo otro es la genética. Es decir, si la familia tiene alguna predisposición por algún gen determinado, esto no lo podemos modificar. Pero sí, como bien dijiste, Gabriela, podemos modificar. Uno es la alimentación, comer sano, evitar los colorantes, los conservantes, los aditivos, evitar el exceso de alcohol, no fumar, hacer actividad física, caminar, correr, yoga, natación, gimnasia, aquagym, todo ayuda, ¿sí? Y de esta manera, y lo otro que es polémico, pero sí hay algunos estudios que lo avalan, es que tener más eyaculaciones, ya sea por relaciones sexuales o por masturbaciones, en algunos estudios indican que usar lo que es el aparato genital, ¿sí?, tiene menor incidencia de cáncer de próstata. Un aplauso grande para esos estudios, por favor. Así que cuando vos te masturbás y te masturbás y te dicen, che, loco, salí del baño. No, es para prevenir el cáncer de próstata. Estoy previniendo el cáncer. ¿Qué me habla? ¿Qué me decís pajero? Claro, ¿Qué decís pajero? Persona... Tómatela, soy una persona previsora. Totalmente. Qué tool. Qué bueno eso, Doc. Bueno, como decíamos también, ¿no?, que el cáncer de mama en las mujeres que han tenido hijos y han dado de mamar disminuye la incidencia, ¿no? Porque evidentemente, justamente cuando no se usa, esa quietud es la que puede predisponer a la degeneración celular, vamos a decirle así, ¿no? Exacto. O sea, todas estas cosas se basan en estudios, y a veces uno lo toma como en tono jocoso. Pero también hay que entender, ¿sí?, que es importante todo esto. Yo, como siempre digo, no salgan a tener relaciones sexuales o a masturbarse urgentemente, pero sí, si uno utiliza, hay menos riesgo, y esto es importante conocer. Claro, además, porque realmente la cuestión de la masturbación, ¿no?, que ha sido tan también vilipendiada, contrariada, ocultada, ¿no?, por el poder, porque ahí sí, por el poder patriarcal, etcétera, etcétera, porque tiene que ver con el placer, con la autosatisfacción, con el conocimiento, ¿no?, y fundamentalmente con el goce, ¿no?, que es lo que siempre el poder intenta quitarnos, ¿no?, o sea, el ser felices, en este caso ser felices con nuestro propio cuerpo, y que por más que exista, no quiere decir que te va a vedar relacionarte con otra gente, pero sí te va a aportar
entonces saber cuáles son tus lugares, cuáles son tus ritmos, tus cosas, ¿no? Para acceder a ese placer que en definitiva es lo que buscan todas estas actividades y que es lícito, ¿no? Porque si suceden, como decía Tinelli, ¿no? Si sucede, sirve, ¿cómo no? Bueno, no me acuerdo. Bueno, si es, sirve, bueno, no sé, estaba bueno. Okay. Si pasa es porque está bueno. Entonces, pero también esto otro, Doc, que tiene que ver con la cultura, ¿no? Donde justamente por ahí le tenemos que poner un tono jocoso porque todavía nos cuesta hablar de que es necesario masturbarse, no solo que está bueno el cáncer, pero es una buena excusa hacerlo, pero todo esto que hablábamos, ¿no? El poder acceder al goce y al placer. Mira, bien lo que vos dijiste, porque en realidad de la sexualidad no se habla o se habla poco, muchos medios de comunicación no hablan del tema, ¿no? Y la masturbación, por supuesto, a ver, socialmente es aceptada para el hombre, ¿sí? No para las mujeres. Es decir, las mujeres tienen prohibido conocer sus órganos sexuales, conocer si pueden disfrutar. Bueno, esto como que es más para el hombre y lo vemos en las películas pornográficas, en las cuales la mujer en general es un objeto, hablo de la pornografía heterosexual para varones. Entonces, hay que animarse al placer, uno tiene derecho al placer, y puede ser solo, sola o acompañado o acompañada, es decir, y esto por supuesto siempre hablamos, en este caso, de los hombres o personas con pene, ¿sí? Porque también hablamos de esto que vos decías que es muy importante, que las personas transgénero, en este caso mujeres, tienen que hacerse un control, porque bueno, la próstata está y las intervenciones en general no sacan la próstata, bueno, entonces evaluar para criarse. Claro. Y bueno, tiene que hacerse un PCA, tiene que hacer un tacto, tiene que hacerse un control urológico, y igual que cualquier persona. Y bueno, y esto es fundamental, y ya hablamos de los factores de protección, los factores de riesgo, y a partir de ahí es una vida plena, sana y saludable. Y yo siempre digo, nada de lo que uno diga en un medio de comunicación reemplaza la consulta profesional, ¿no? Entonces, obra social, prepaga, hospitales públicos, vayan y no le tengan miedo al tacto rectal, no le tengan miedo al PSA, que es un análisis de sangre. Eso, así que con esto, simple y sencillo, estamos ayudando a cuidar la salud de muchas personas. Bien, Doc, y entonces para dejarlo que continúe con su vida, díganos la gente en las redes, ¿dónde lo encuentra usted? Porque si bien no es lo mismo, por supuesto, que una consulta, pero me imagino que usted es bastante accesible a ciertas cuestiones de que la gente por ahí le puede acercar, porque además también está bueno, ¿no? Ver cuáles son las preguntas de las personas para cuando uno hace comunicación, tirar las respuestas, ¿no? A eso también. Entonces, ¿dónde lo encuentra la gente al doctor Rosa en las redes? Bueno, mi Instagram es @doctor.adrianrosa, mi TikTok de Adrianrosa, y recuerden que transitamos lo que es el junio azul, ¿no? De prevención y concientización del cáncer de próstata. Y si vos estás escuchando y tenés un papá, un abuelo, un tío, y sos mujer por ahí, o si sos varón, bueno, es hora que vayas, que consultes, que mires la cartilla, que vayas al hospital de la región donde estés, porque yo siempre digo, acá había un tema importante, ¿no? Es la llegada. Porque todos creemos que estamos hablando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenemos todos los medios, te das 5 pasos y tenés un hospital o tenés un CESAC. No, en nuestro país es muy grande y puedes estar en Salta, donde hay alguien que vive de un pueblo originario o que vive lejos de las grandes ciudades. Entonces por ahí no hay servicio de urología. Entonces, bueno, también que el acceso tiene que ser para todos los habitantes, y en esto tenemos que tener un compromiso, porque claro, vamos a decir la verdad, la mayoría de los profesionales de salud estamos en la capital, estamos en las grandes urbes, puede estar en Córdoba capital, puede estar en Rosario, puede estar en lugares donde hablamos otro idioma. Entonces es importante que este lenguaje llegue, y por eso yo hablo de programas interdisciplinarios que hay que salir a explicarle a la gente, ¿sí? A lugares donde tal vez hay que manejarse de otra manera. Porque claro, yo hablo y todos creen que me entienden, y vos también, Gaby, somos bastante didácticos. Pero hay gente que por ahí le cuesta todo esto entender, ¿no? ¿Cómo le haces decir una persona de un pueblo originario que tiene que hacer un tacto rectal? Totalmente, dejar que el indio entre a la cueva trasera. Bueno, si lo convencés, te felicito, Gaby, buenísimo.
No, totalmente, Doc. Y eso, por ahí, lo que usted está planteando parecería como si nos fuéramos a África, ¿no? Pero sin embargo, nosotros que trabajamos en salud pública y en salud privada, porque a veces también tener un determinado poder adquisitivo, lo que sea, tampoco quiere decir que entiendas mucho de todo esto, porque justamente no es tu tema y no es un tema que los medios hayan acercado y hayan cotidianizado para la gente, no por ahí puntualmente la próstata, ¿no? Sino la educación sexual y reproductiva amplia, digamos, y de calidad, ¿no es cierto? No, eso está ausente en los medios. Entonces, o justamente hasta está mal visto hablar de estas cosas. Entonces, es un tema transversal la comprensión de lo que uno quiere transmitir, ¿no? Y por ahí muchos de nosotros estamos limitados para entender que no se trata de decir algo que el otro sí o sí tiene que entender, y si no lo entiende, entonces es un problema de él. El tema, cuando uno quiere comunicar, la responsabilidad es nuestra de que esa información llegue y sea entendida, comprendida, aprehensible, ¿no? Por parte de quien la recibe, y entonces también tener herramientas para sortear estas dificultades, ver estas dificultades, ¿no? Yo siempre cuento, Doc, que habían intervenido a una persona mayor de una oclusión intestinal, y cuando abrieron donde estaba taponado el intestino había un blister de Novalgina, ¿no? O sea que el abuelo no había entendido que tenía que sacarlo del plastiquito y tomarlo, y nadie se había tomado el trabajo tampoco de explicarle que la pastilla no era todo eso, sino lo que estaba ahí adentro. Bueno, claro, algo que parece simple y sencillo te complica. Yo te voy a ser sincero, vos si pones un canal de televisión ya no tenés que ir al profesional de la salud, porque tenés la publicidad de antiespasmódicos, tenés antiácidos, claro. Si tomaste mucho alcohol, tenés para la resaca, si te duele la cabeza también te indican, si tenés congestión o expectoración también te lo dicen. O sea, a ver, vos sincero con esto, o sea, es un tema para tratar en otro momento, hay muchos intereses, claro. Y digamos, yo tengo la libertad de hablarlo porque a mí no me banca ningún laboratorio, ni nadie en especial, entonces claro. Lo puedo decir, pero hay muchos que no pueden hablar porque claro. Detrás tienen una pauta importante, y bueno, es un tema, ¿no? Pero bueno, digo, hay que ser muy cuidadoso con esto. En plena pandemia de COVID te aconsejaban antitusivos, expectorantes claro. Y antifebriles. Claro. Tapa todos los síntomas, a ver, anda al médico, testeate o preguntale en el hospital público, pero bueno, no en el canal de televisión. Pero bueno, es lo que hay, Gaby. Totalmente. ¿Qué me decís acá? No, acá gente que está escuchando al doctor dice, Andrés, tengo todos esos síntomas, pero el PSA y la eco están normales. Bueno, podríamos hablar de lo que llamamos la hiperplasia prostática benigna, tal vez si es esos síntomas de retención urinaria. Yo les cuento, la hiperplasia prostática benigna, primero una vez diagnosticada, comprobada, ¿no? El tratamiento en general se trata muchas veces de ser médico, no quirúrgico, a no ser que comprima demasiado, que genere demasiada sintomatología. Esto es como la amígdala. Antes, cuando la amígdala se lo operaba siempre, ahora se tiene una conducta expectante, a no ser que genere una mala calidad de vida. Entonces, que tenga tranquilidad, de hiperplasia prostática benigna, lo único que puede hacer, sí que es complicado, estos síntomas que afectan cómo uno puede vivir. Entonces, que vaya al urólogo con todo eso y seguramente va a tomar la mejor decisión porque es un profesional especializado, y que converse con el médico también, que le pregunte pros y contras. Si lo quiere operar, como ahí se seccionan filetes nerviosos y vasculares, que pregunte cómo le va a afectar la sexualidad o cómo le podría afectar la sexualidad. Que le pregunte cómo podría afectar su vida cotidiana, y en base a eso tomar una decisión, ¿no? Fantástico, pero además también hay que decir que la ecografía tiene que ser efectuada por alguien realmente avesado, ¿no? Que esté acostumbrado a verlo, y es, como nos gusta decir en el Hospital Muñiz, es operador dependiente, ¿no? O sea, depende del ojo que la haga, y no es por criticar tampoco al colega que la hizo, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces un estudio puede parecer normal en el sentido de que no ve hiperplasia, o sea, no ve agrandada la glándula, y el PSA normal está bien, porque lo que decíamos era que el PSA era más digamos, indicativo de cáncer, y no toda hiperplasia
o casi, digamos lo que decíamos recién, la hiperplasia no es cáncer. Entonces, en ese punto puede ser que él tenga síntomas y justamente no tiene lo otro, Claro. Y por ahí la compresión que le da síntomas, quien hizo la ecografía no la ve. ¿Está bien? No quiere decir que Exacto, no o sea, porque esté. dinámicamente es muy difícil, lo que uno siente es muy difícil de diagnosticar por un estudio. Y lo otro importante también, Gaby, en el caso que sea cáncer de próstata, les voy a decir que hay una alta prevalencia en los varones o personas con pene, tiene una alta incidencia de curación o remisión, por eso es importante el diagnóstico Claro. temprano. El tratamiento en general puede ser médico, es decir, se pueden dar medicación de bloqueo hormonal o determinadas medicaciones específicas. En algunos otros casos podría llegar a ser quirúrgico, pero que eso se evalúa en base a un montón de cosas, ¿no? Así que tranquilidad, vayan al urólogo, después no tengan miedo, y bueno, y a partir de ahí son muchas cosas para tener en cuenta que hay muchas opciones, que hoy se progresó mucho y que cada vez tienen menos efectos adversos, tanto la medicación que se puede dar, radioterapia, que no comenté, que es otra opción también terapéutica, y las cirugías hoy dejan mucho menos secuelas, pero si los van a operar, que le pregunten, bueno, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con mi sexualidad? Porque lo tengo que decir, afecta la sexualidad y sí, en un porcentaje hay que ver que hay cambios, que hay que ir trabajando para mejorar lo que por ahí uno volvió para atrás luego de la operación de próstata. Buenísimo, la verdad, Muy súper bien, claro, muy y claro. bueno, lo dejamos que siga con su vida, Doc, y le agradecemos. No, sí, siempre es un placer hablar con ustedes y nada, estoy ahí, bueno, gracias y estamos en contacto, Gabriela, cualquier información siempre, lo que para finalizar es, nada reemplaza la consulta profesional de lo que te digan en cualquier radio, incluido lo que yo estoy hablando ahora, pero es importante esto, y bueno, y valoren el trabajo del equipo de salud, ¿no? Porque es importante saber que el profesional, sea quien sea, es responsable. Otro día vi la agresión que hubo en el hospital de La Plata, una pediatra, bueno, y algunos lo justificaban diciendo lo que tarda en atender. No, el equipo de salud está atendiendo. Si alguna profesional de la salud maltrata a alguien, hay que denunciarlo, pero no agredir, y esperemos que no pase porque confiamos en nuestros colegas, aunque sabemos que algunos, sí, por ahí no son como uno quisiera, pero bueno, eso es la historia, no a la violencia en las guardias, y acompañemos a esta pediatra y a todos y a todas quienes sufren agresiones en las guardias, no del equipo de salud. Totalmente. Doc, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos adelante en esta asociación que estamos teniendo, porque yo creo que la sexualidad y la infectología van de la mano. Está perfecto. Y sí, bueno, hay mucho para hablar, así que bueno, nada, te mando un saludo a vos, Gabriela, a todo el equipo, y bueno, y a la gente también que está escuchando, espero que les haya servido un poquito este espacio por ahí diferente, pero sí disruptivo, y hecho con mucho compromiso para cuidar. Así que gracias, Gabriela. Muchísimas gracias y lo despedimos con un fuerte aplauso al doctor Adrián Rosa.